Me encuentro justo en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, un sitio marcado por la tragedia, lleno de historia y, sobre todo, marcado por la muerte. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que estaremos viendo en esta entrega. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, estamos en Misterios de la Fogata. La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, es el lugar donde si yo tuviera que elegir un sitio marcado por la muerte, sin duda alguna sería este. El día de hoy no vamos a profundizar del todo en cada una de las etapas de la historia que sustentan esto que les comento, pero sí le vamos a mencionar lo más importante, para entender en dónde estamos parados y qué sensación le llega a provocar este lugar. Ahora que estamos hablando de la Plaza de las Tres Culturas, donde estamos precisamente en este momento, lleva el nombre de las tres culturas por, primero, la cultura prehispánica, que son las ruinas que podemos ver allá. Más adelante les vamos a dar contexto y vamos a recorrer lo que se pueda. Tlatelolco, que en náhuatl significa montículo de tierra, nació como una ciudad gemela de Tenochtitlán. Según los códices, fue fundada alrededor del año 1337, cuando un grupo de mexicas se separó de los tenochcas y levantó su propia urbe en una isla cerca del lago de Texcoco. Aunque compartían raíces, Tlatelolco y Tenochtitlan fueron rivales durante mucho tiempo. Con el paso de los años, su importancia creció, hasta convertirse en un centro de intercambio y abastecimiento. Pero antes de todo esto, por esa rivalidad, hubo muchas muertes en este sitio. En Tlatelolco floreció el tianguis más grande y vital del México prehispánico. Crónicas de los conquistadores, como la de Bernal Díaz de Castillo, lo describen con asombro y cito: se estima que podían reunirse hasta 40,000 personas cada día para comerciar. Ahí se encontraban desde productos cotidianos, maíz, frijol, chiles y textiles, hasta bienes de lujo como jade, plumas de quetzal, oro, turquesa, cacao e incluso esclavos. Era un lugar ordenado, cada mercancía tenía un espacio asignado y existían jueces para resolver disputas entre comerciantes. Para los mexicas, el mercado no solo era un sitio de intercambio, sino un símbolo de su poder económico y de la complejidad de su sociedad. A día de hoy, en medio de edificios coloniales y construcciones modernas, aún sobreviven vestigios de lo que fue aquel esplendor de la época. En la Plaza de las Tres Culturas podemos observar restos de los templos y plataformas ceremoniales que acompañaban al gran centro urbano de Tlatelolco, pirámides dedicadas a deidades mexicanas, altares y vestigios de plazas rectangulares que nos recuerdan que este lugar fue testigo de trueques, de rituales que llegaron a incluir sacrificios. Esto respaldado por los hallazgos arqueológicos que nos hablan de ofrendas ceremoniales y restos humanos. Estos son fragmentos de piedra que han resistido lo que se imagine, sobre todo ese silencio de tantos y tantos siglos, pero que nos cuentan un montón de historia. Antes de la llegada de los españoles, Tlatelolco fue la gran capital del comercio mesoamericano. Hoy, sus ruinas permanecen como testigos de una ciudad que en su tiempo rivalizó con Tenochtitlán y que albergó uno de los mercados más impresionantes que el mundo prehispánico pudo ver. La cultura prehispánica o los tiempos prehispánicos representados por este templo, que era más que nada en los tiempos de la conquista española. Tras el esplendor mexica, Tlatelolco se convirtió en el escenario de uno de los episodios más crueles y decisivos de la historia de México, la caída de Tenochtitlán. Sus plazas, que antes habían albergado el bullicio del comercio, ahora se transformaron en campos de guerra y después en símbolos de la colonización española. El 13 de agosto del año 1521, en este lugar terminó la resistencia mexica. Fue en Tlatelolco donde Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado por Hernán Cortés tras meses de hambre y epidemias que devastaron a la población. Ese día marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio del dominio español. Y así se formó lo que conocemos como el México actual, un México mestizo. Los cronistas cuentan que los canales se llenaron de cuerpos sin vida y que el silencio que siguió después de eso fue tan profundo que parecía que el gran mercado del que les hablo nunca hubiera existido. Con la conquista, los españoles también buscaron imponer su religión y borrar las huellas del antiguo poder. Sobre los templos prehispánicos se levantó el Templo de Santiago, una iglesia construida con las mismas piedras de los adoratorios mexicas,
Por eso las piedras del templo se ven iguales a las de las ruinas que tenemos al lado, porque las destruyeron para construir sus edificios. Este contraste, piedra sobre piedra, refleja ese choque brutal de dos mundos, el de los dioses mexicas y el del cristianismo traído por los conquistadores, que recuerden, aquí no hablamos de religión, solamente contamos la historia. El Colegio de la Santa Cruz, construido al lado de esta iglesia, permanece como un símbolo de un intento de diálogo entre culturas, aunque marcado por la desigualdad de la época, ya que aquí se buscaba fusionar las lenguas, los saberes europeos con los conocimientos ancestrales de pueblos originarios. Cada muro, cada piedra, refleja la transformación de Tlatelolco, de una ciudad comercial y guerrera a un centro religioso y educativo bajo la sombra de España. Tlatelolco no solo fue testigo del fin de un imperio, también se convirtió en un lugar donde se intentó reconfigurar el mundo indígena bajo la mirada europea. Sus muros coloniales, erguidos sobre las ruinas prehispánicas, nos recuerdan que este espacio fue y sigue siendo un cruce de culturas, tragedias y mucha, pero mucha historia. Y acá estamos recorriendo por el Templo Santiago, que es lo que les comentábamos al principio, que es la parte de las tres culturas, la parte colonial, que vamos a recorrerla por acá, que colinda junto con muchas de las zonas arqueológicas, que este fue el centro comercial más importante en aquel tiempo de México prehispánico, y ahora solamente tenemos las ruinas que nos ayudan a recordar y a conocer pues cómo fue en los inicios México, como parte para la fundación que tenemos hoy en día, a pesar de la historia. Y por acá, recorriendo esta zona arqueológica, viendo los restos de lo que fue esta zona comercial, tenemos un edificio que, de hecho, si lo vemos por acá, al edificio Chihuahua, podemos ver que allá enfrente, cruzando la avenida, porque por allá está una avenida, tenemos un edificio que es muy, muy parecido, ¿no? Entonces, cuando veníamos bajando del metro Tlatelolco, yo pensé que ese era el edificio Chihuahua, pero no, era muy parecido. De hecho, hay otro todavía para allá que se parece mucho, y luego pasamos por este y dije, ahora sí es este, y no. Tuvimos que caminar un poquito más y ahora sí dimos con la Plaza de las Tres Culturas. Tenemos esta placa que dice: heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Lo que hablábamos de la época de la conquista, ¿no? Y dice: no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy. Que ya saben que aquí no estamos nunca diciendo que sí, que no, que tal, que España, que México, lo que sea. Estamos contando solamente la parte histórica y el contexto de lo que sucedió. Miren, aquí podemos ver todo esto, que no dudo, porque hay fotografías, ahí se lo vamos a poner, más que nada por el tipo de paredes. No dudo que también haya sido escenario de aquel fatídico día, el 2 de octubre del 68. Entonces, es parte de la historia, y esto también fue escenario aunque haya sido una zona comercial en aquel entonces de México prehispánico, también es parte de la historia del por qué este lugar está marcado por la muerte. Tenemos el Templo Santiago. Oigan, que es muy alto, ya en persona es muy, muy alto. Sabía que era alto, pero no tanto. Vamos a ver, por ejemplo, la puerta. Esta puerta es enorme. Vamos a colocarnos de comparación. Oigan, que también, todo este lugar ha sufrido de los terremotos, de los sismos, los temblores. Miren, yo llego aquí a la puerta. Aquí más o menos vamos a calcular esta altura de la puerta, y es enorme, enorme. Entonces, la Ciudad de México en partes también se hunde con el tiempo. Podemos ver aquí que hay hendiduras, ¿no? Agrietamientos. Acá por este lado también las escaleras partidas, que imagínense desde cuánto tiempo está por acá todo esto, ¿no?
Y miren, como no quedé conforme con enseñarles simplemente hasta dónde llegaba mi mano de la puerta de este templo, me vine para acá para comparar lo alto que está este lugar. Y ahorita que estábamos hablando del tema de Hernán Cortés, ¿no? En aquella placa de la historia, de la época de la conquista, me recuerda a lo que les mencioné hace rato de los diferentes contextos en el que este lugar fue marcado por la muerte, que muchos pues eran en México prehispánico de los sacrificios, porque esa era la cultura, no digo que esté bien, pero pues es lo que ocurrió. Luego el tema de la conquista, ¿no? Cuántas vidas se perdieron aquí por todo eso. Y pues en el 68 y adelante, que fue más por un tema de represión. Los alrededores, ¿no? Que muchos son edificios de departamentos, las construcciones que tenemos por aquella parte, otro edificio por acá, que tienen nombres del norte de México, los edificios Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo, el edificio Tamaulipas, que son estados al norte de México. Entonces, ahorita vamos a recorrer por este lado. La Plaza de las Tres Culturas no solo conserva las huellas del México prehispánico y colonial, también guarda las cicatrices de unas tragedias más recientes, dolorosamente inscritas en la memoria colectiva de los mexicanos. En este mismo espacio, en el siglo XX, convergieron dos episodios que cambiaron para siempre la historia del país. En la década de 1960, el gobierno impulsó la construcción del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, considerado entonces el desarrollo habitacional más moderno de América Latina. El proyecto fue inaugurado el 21 de noviembre de 1964, durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Constaba de 102 edificios con departamentos destinados a familias de clase media, y estaba pensado como un símbolo de progreso y mucha modernidad en la capital. Este complejo, para que nos demos una idea, incluía escuelas, parques, áreas deportivas y hasta un cine. Entre sus edificios más emblemáticos estaban el Nuevo León, el Chihuahua y el Morelos. Este nuevo rostro de Tlatelolco buscaba mostrarle al mundo la capacidad de México para modernizarse, especialmente de cara a un evento internacional que ya estaba cerca, los Juegos Olímpicos del 68. Pero a pocos días de las Olimpiadas, el gobierno mexicano, a cargo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, enfrentaba un amplio movimiento estudiantil que exigía libertades democráticas. El día 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes y ciudadanos se reunieron aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, para manifestarse pacíficamente. Al caer la tarde, el ejército y el batallón Olimpia rodearon la plaza, y después de las famosas bengalas de Tlatelolco, unas que desplegó el helicóptero que sobrevolaba la zona y que era la señal de comenzar a abrir fuego. ¿Contra quién? Contra los estudiantes y los civiles de la plaza. Disparos, caos, gritos, gente en el piso. La multitud quedó atrapada entre los muros del conjunto habitacional y la explanada. Reportaron los testigos haber visto a miembros del batallón Olimpia vestidos de civiles y sembrando el terror de esta manera. Precisamente en este edificio es donde mucha gente aseguraba que había francotiradores por arriba. Es que imagínense nada más estar aquí en el meeting, reunido, protestando pacíficamente, porque hay mucha gente incluso que decía que no, es que todo fue hecho por los estudiantes, que ellos mismos lo hicieron y todo. Que recuerden, aquí no vamos a tocar temas de política ni nada. Si llegamos a mencionar algún presidente, algún cargo del político, es solamente por el contexto. Nunca vamos a decir quiénes están bien, quiénes están mal, qué partido esto y lo otro. Ya saben que este canal y Mausoleo de los Horrores es completamente libre de ese tema, solo se da contexto. Pero imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo y de todo lamentablemente fallecieron a manos de estas personas. Y entonces, les digo, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto, las bengalas de los helicópteros, que mucha gente también decía habían salido de este templo. Pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Entonces había personas que comentaban que, por ejemplo, los balcones, le voy a dar zoom, en estos balcones que podemos ver aquí, uno puede subir y puede estar ahí, ¿no? E incluso también decían que
estaban adentro de las casas porque veían las lucecitas, ¿no? Veían las marcas, veían los fogonazos. Cuando disparas un arma muchas veces se puede apreciar el fogonazo y es lo que veía la gente. Lamentable, muy, muy lamentable. Y bueno, pues vamos a seguir recorriendo por acá. Solo que me resulta increíble, para mal, imaginarme estar en una situación así y pensar, ¿no? ¿A dónde corro? ¿A dónde me muevo? ¿Para abajo, para arriba? Y hay fotografías muy interesantes para la historia, ¿no? Para mal, por supuesto, que les vamos a estar mostrando y haciendo una comparativa el día de hoy, en lo que seguimos conociendo la historia y el contexto. El número de víctimas sigue siendo un tema silenciado y muy controversial. Las cifras oficiales de la época reportaron apenas entre 20 y 30 personas sin vida, pero las investigaciones posteriores y testigos, que no fueron pocos, estiman entre 200 y 300 fallecidos, además de cientos de heridos y desaparecidos, gente joven, adultos y hasta niños. Aparte de que mucha gente desaparecida, principalmente estudiantes, fueron llevados en contra de su voluntad por este batallón de los famosos guantes blancos, y posteriormente su destino era que les arrebataban la vida o simplemente jamás aparecían. Existen muchas fotografías y testimonios de todo esto, sobre todo de la gente que vivía en estos departamentos, que llegan a confirmar que los tenían ahí, presos, en los pasillos de los conjuntos habitacionales, que entraban a la fuerza a los departamentos para buscar a los estudiantes y llevárselos. De verdad, es un sitio... Yo sabía que mucha gente había comentado que era un sitio triste, un sitio muy triste por el contexto y la verdad sí lo es. Sí se siente un poquito más triste. Les digo, yo no soy una persona que sienta vibras ni nada, pero se nota que es un lugar donde pasaron muchas tragedias. Aquí, por favor, recuerden que no hablamos de política, hablamos de la historia, de lo que ocurrió, porque desde entonces Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la represión estatal y un recordatorio imborrable de la fragilidad de las libertades en México. Cada año, la plaza es escenario de marchas y homenajes, porque como dice la consigna, el 2 de octubre no se olvida. Porque ¿sabe algo? Al día siguiente de esta tragedia, nadie habló de eso, no hubo ni un minuto de silencio, ni una nota, porque exactamente a 10 días de este suceso, estaban las Olimpiadas del 68, las cuales fueron llevadas a cabo en la Ciudad de México. Y para ello, para las Olimpiadas, para eso sí hubo cobertura en todo momento, no se perdió ni un solo detalle. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados sacudió a la Ciudad de México. Tlatelolco se volvió a convertir en un escenario de terror. El edificio Nuevo León, uno de los más grandes del conjunto habitacional, colapsó por completo. Cientos de familias quedaron atrapadas bajo los escombros. Las imágenes de aquel día mostraron al mundo la magnitud de la tragedia. Gente entre los restos de concreto, vecinos y brigadistas improvisados completamente, escarbando con sus propias manos, buscando personas, mientras el gobierno reaccionaba con lentitud. En las cifras oficiales se reconocieron alrededor de 412 fallecidos solamente en el edificio Nuevo León. Sin embargo, sobrevivientes y organizaciones civiles estiman que la cifra real fue mucho más alta, llegando posiblemente a miles de víctimas en todo el conjunto habitacional. ¿Y sabe qué? Por mi otro canal, Mausoleo de los Horrores, que también tenemos relatos de El Sismo del 85, la gente se ha acercado conmigo y me han contado que en aquellos años, previos al terremoto, ya les habían estado notificando a los administradores del edificio que por favor le dieran mantenimiento a los sótanos de ese edificio del Nuevo León, que lo arreglaran porque siempre estaba inundado, que eso le estaba ocasionando muchos daños a la estructura, aparte de que algunos departamentos ya estaban sufriendo por la humedad. Se les hizo caso omiso, nunca repararon el sótano. Y ese, cuando fue el temblor del 85, se derrumbó. Con este resumen que me cuesta mucho intentar no abarcar otros aspectos más para mencionar, creo que nos podemos dar una idea ya de dónde estamos parados en este video, así que vamos a continuar conociéndolo. Miren, todo esto es lo que les decía, porque esto siempre estuvo construido, el tema de los escalones, el tema de
de esta altura que tenemos por acá, siempre vamos a ver escritos como estos que hablan del 2 de octubre, haciendo recordatorio y pues cuánta gente, ¿no? También que haya por acá, que estamos alto, quizás eran unos 2 metros y medio más o menos. Ah, ahí está, es que no se veía. Hay una bajada por acá, pero por este lado están las escaleras. Y pues más que nada les enseño toda esta parte, porque fue escenario de todo lo que ocurrió, ¿no? Cuánta gente no falleció aquí en el piso, en estas escaleras, cuántas personas no cayeron por aquí y llegaron a ser alcanzadas por los impactos de las personas, cuántas personas no se fueron por allá corriendo, cuántas gentes no entraron por aquí, ¿no? Entonces todo esto es escenario, fue escenario y nunca va a dejar de ser escenario de todo lo que ocurrió aquel 2 de octubre del 68. Y pues nada, tristemente es parte de la historia. Y pues como dicen, y creo que no es la primera vez que lo comento, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirse. Lo que me impresiona es todo este tema de los edificios que siguen conservando esa fachada que te habla de los años en que fueron construidos y que muchos de ellos pues siguen habitados, porque incluso hay gente que piensa que esos edificios se dejaron de habitar después de todo eso, pero no. Lo cierto es que no, Para nada, aquí vive mucha gente, lo cual me lleva al siguiente tema. Miren, por acá tenemos muchos, lo que son las entradas, que de aquí podemos ver algunas fotografías, que sale aire muy frío, porque por allá está todavía mucha vegetación y sale muy frío, pero aquí hay fotografías muy importantes para la historia de lo que ocurrió aquí en Tlatelolco. Y aquí un perrito. Entonces, pues todo esto sigue, todo esto siempre fue así, siempre hubo locales, siempre hubo fonditas, siempre hubo farmacias, siempre hubo negocios de ropa, de zapatos, costureros, todo eso, estéticas y pues es y seguirá siendo escenario de todo lo que ocurrió aquel día. Y acá de este lado es por esta parte del edificio donde estábamos pasando y entonces estamos debajo de él. Y más que nada les sigo mostrando esto porque seguían siendo rutas de escape para las personas que tenían pues que lamentablemente huir de todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero lo cierto es que viendo fotografías de cómo era antes, cómo era en aquel entonces, visualmente las estructuras y todo ha cambiado mucho. O sea, uno pensaría que sí, que es un sitio muy bonito y lo es, evidentemente lo es, de verdad. Uy, pasamos debajo de una escalera ahí para los que tengan la superstición. Entonces es un lugar muy bonito, muy precioso, miren. Por eso me da mucha tristeza el hecho de que haya sido escenario de lo que les hemos ido contando. Pero miren la oscuridad de estas escaleras, por ejemplo. Miren por aquí, o sea, es día, hay más o menos luz del sol, o sea, está un poco nublado, pero sigue siendo muy oscuro. Entonces, por esa razón es lo que quieren saber si su mami... Estamos escuchando aquí lo que estaban hablando. Hay locales cerrados. ¿Se gusta la cámara? Hay locales cerrados por esta parte. Es que les digo, muy bonito. Por ahí hay otros edificios que desconozco los nombres, apenas ubicarme. Que les digo, muchos edificios se llaman Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Juárez. Y... miren. Miren ese tipo de acabados en las paredes. Muy bonitos, pero son acabados que ya casi no se usan. Y miren, esto va para los sótanos. Que si no me equivoco, este es el edificio Chihuahua, ¿no? Ahorita lo voy a... sí, cómo no, miren nada más. Miren nada más, ahí está. Muy bien, excelente. Por acá tenemos el basurero de los vecinos, que está muy bien organizado porque solamente está la basura por ahí. Bueno, ahí entre otras cosas, pero es duro pensar en todo el contexto
Estos lugares que en serio son muy bonitos. No sé cómo sea de noche. Por ahí sí me habían comentado que tuviera cuidado si venía de noche, pero pues no podemos venir de noche. Es más fácil poder tener tomas más limpias a estas horas, más sin complicarnos tanto, que sí tenemos linternas y todo. Por ejemplo, acá tenemos tienditas, brinco de una cosa a otra. Me gustan mucho las tienditas, que eran más como una frutería, carnicería. Acá tenemos la carnicería, por ejemplo. Entonces, es un lugar donde tienes todo, ya hablando de otros temas, pero pues se quedan marcados por lo que vivieron. Hay gente, hay muchas personas por acá, pero pues igualmente a mi alrededor estoy muy solo, ¿saben? O sea, si pasa alguien, claro que lo noto, ¿no? Entonces, al ser un espacio muy abierto, las experiencias de la gente que dicen que vienen caminando aquí de pronto y escuchan que vienen muchas personas corriendo, detrás de ellos voltean y están completamente solos. Y ustedes lo ven. Si alguien huye de mí para la altura a la que estoy escuchando que alguien viene corriendo atrás de mí, por ejemplo, ya aquí, pues ¿a dónde van? Incluso si una persona corriera de nosotros, podríamos verla porque es un espacio completamente abierto. Entonces, muchas personas dicen que son las ánimas de lo que ocurrió en aquel entonces, no que se quedó guardado. Que las emociones negativas se acumulan de alguna manera, que las experiencias... por allá va un dron. Que las experiencias, ese tipo de experiencias, ya nada más están peleando allá. Que las experiencias se acumulan de esta manera, se llegan a proyectar otra vez como ecos del pasado, obviamente, y se manifiestan así. Me acuerdo que había un relato de una persona que no recuerdo muy bien los detalles, pero estaba comiendo en una de las fonditas de por acá. No me especificó cuál, pero por allá tenemos, por ejemplo, una fondita, y que vio a una persona caminando por aquí con ropa pues, de épocas muy desfasadas, ¿no? Nosotros hemos visto cómo son los tipos de prendas en su mayoría de estos tiempos, y pues le resultó muy curioso, ¿no? Que son también experiencias de las personas. También de este edificio han contado un montón de cosas. Espero no se me pase grabar una biblioteca de por allá, que bueno, esa biblioteca la compartimos, la foto de esa biblioteca la compartimos en el grupo del Mausoleo de los Horrores. Les voy a dejar el enlace si no se me pasa, donde compartimos historias, donde la gente comparte sus experiencias, comparte fotografías relacionadas con los relatos, donde también hubo una experiencia paranormal en esa biblioteca y por fin hoy la pude conocer. Y en estos edificios han pasado, bueno, ya saben todo lo que les hemos estado contando, ¿no? Que muchas personas, dejando un poquito el lado de lo paranormal, ahorita regresamos, muchas personas relataban que los que vivían aquí, llegaban los estudiantes o personas que estuvieran huyendo de todo lo que estaba ocurriendo a tocarles la puerta de que por favor, para que les ayudaran a resguardarse de los de guante blanco, como dice la historia, ¿no? Quienes estaban accionando estas armas. Entonces a muchos sí los dejaban pasar para esconderse e inmediatamente llegaban a tumbar su puerta o a tocar muy insistentemente, que no debían estarlos ocultando. Y pues tristemente, ¿qué hacían las personas indefensas? Amas de casa, algunos, personas de la tercera edad, gente cuidando pequeñitos o simplemente personas contra gente que tenía estos artefactos que se accionan, ya sabemos que no podemos decirlo tan directamente aquí en YouTube, pero que se accionan para terminar o dañar la vida de alguien, y se llevaban a las personas, muchos estudiantes. ¿Cuál era su destino? Muchos tristemente desaparecían. Muchos fueron encarcelados por motivos que nada más ellos buscaron cómo justificarse, cómo justificarlos y todo. Entonces vamos a sentarnos un poquito por acá para seguir platicando de esto. Ya estamos sentados aquí en los escalones. Entonces, pues muchas personas fueron desaparecidas ese día. Está el tema de que para muchos una leyenda, para otros una realidad, que el Hotel Posada del Sol tuvo algo que ver, ¿no? con la historia de esta persona, el Negro Durazo, que ahí luego les comentaremos un poquito más de esta historia, que ese lugar también tiene un trasfondo muy importante.
Y a raíz de todo esto, en estos edificios hemos escuchado también muchos relatos que me ha contado la gente directamente, que involucran, me acuerdo uno que, según yo, si eran de que una persona bajaba por acá y veía que un niño se había metido a la pared. Él vio directamente a un niño metiéndose a la pared, corriendo. Que si no me equivoco, sí fue en este edificio. Y otra historia de una persona es que les digo, algunos detalles se me pueden ir, ya me corregirán ustedes, de una persona que estaba en uno de estos departamentos, en su casita, y que de repente entraron corriendo, unas personas entraron corriendo hacia el baño, se metieron y no había absolutamente nadie, pero nadie. Entonces tal vez solo fue un eco de lo que en algún momento ocurrió. Tlatelolco es un lugar donde la historia se repite como una herida que nunca termina de cerrar. Aquí se escucharon los últimos gritos de un imperio derrotado. Aquí cayeron estudiantes y civiles que pedían libertad. Y aquí también familias enteras quedaron sepultadas bajo los escombros de la indiferencia y la tragedia. Es muy complicado caminar por esta plaza sin llegar a sentir un nudo en la garganta, sentirte con esa impotencia, con ese coraje de recordar estos eventos. Sin duda alguna, hay una tristeza profunda en estas ruinas, una impotencia que cala, porque tantas vidas fueron arrancadas de golpe, sin justicia, sin consuelo, sin mínimo un minuto de silencio. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, algo brilla por ahí, la unión del pueblo mexicano. En 1968, mamás y papás buscaron a sus hijos sin rendirse jamás. En 1985, miles de manos anónimas levantaron piedras, escombros y rescataron vidas, demostrando que cuando el dolor golpea, México no se quiebra, se levanta. Tlatelolco no es un lugar solamente marcado por la muerte, también es un símbolo de resistencia, memoria y solidaridad, porque mientras las tragedias nos recuerdan lo frágiles que somos, la unión de la gente nos demuestra que incluso en la adversidad más amarga, siempre encontramos la manera de abrazarnos unos a otros y seguir adelante. Esta fue una entrega más de Misterios de la Fogata, ubicada en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Uno de esos sitios que nos enseña que con el puro silencio te pueden contar tantas historias.